que la cantidad de dinero que vas a ganar en Herbalife will depend on how much impact you can have on people's lives. va a depender de cómo afectes tú, cómo la transformes la vida de la gente. So it's obvious that the senior consultant Evidentemente, un consultor senior may be making 300 euros a lo mejor gana 300 euros, because you can impact maybe 5, maybe 7, maybe 10 lives. porque puede llegar a 5, 7, 10 vidas. At a supervisor level, A nivel supervisor, of course, you can be making more than 1,000 euros, puedes 2,000 ganar euros, más de 1000 euros, and you can impact more people's lives. puedes llegar a más vidas de gente. It's because you can impact more people's lives that you're making more. Claro, y como transformas más vidas de gente, puedes ganar más. So from this 1 hour, 23 minutes and 8 seconds, Así que de esta hora, 23 minutos, 8 segundos, I'm just testing my translator. estoy aquí probando a la traductora a ver si me sigue, aquí lo seguimos. He's doing a great job. And yeah, so within this section, the goal is to leave you with massive inspiration. La idea en esta sección, en este rato, es dejaros súper inspirados. There are two types of people who succeed in Herbalife. En Herbalife hay dos tipos de personas que tienen éxito. People with inspiration La gente con inspiración and people with desperation. y la gente con desesperación. It's a great place to be desperated sometimes Herbalife es un buen sitio donde desesperarse a because veces, it can push you to action. porque te puede llevar a la acción. On the other hand, Pero it's so great to be inspired es fantástico estar inspirado, because it pushes you to action. porque eso también te hace ponerte en acción. One place which is not good is motivation. Hay un punto que no está muy bien y es la If motivación. you're just motivated, it's going to be just for a little amount of time. Si simplemente estás motivado, no vas a llegar muy lejos. The goal is not, please give me, I hear some people saying, please give me motivation. Hay gente que dice, por favor, motívame. The motivation comes from within. No, perdona, la motivación sale de dentro. So you can only be self-motivated. Solo te puedes automotivar. I joined Herbalife because of inspiration. Yo llegué a Herbalife por la inspiración. And also because all of the plans that were shown to me looked like a desperation plan. Y también porque todos los planes que me enseñaban tenían pinta de plan de desesperación. So I'll share with you some of my story. Os voy a contar un poquito de mi historia. I was living in Australia in 2012, Yo estaba viviendo en Australia en 2012. and I went to Australia for a rugby contract. Me fui a Australia porque tenía un contrato de jugador de rugby. So prior to that period, before that period, Antes de ese periodo, I was a very happy kid, era un chico súper contento. very highly self-motivated, Era muy automotivado. to get good marks at school, Me gustaba sacar buenas notas en el cole, to make a lot of friends, ganar muchos amigos, to be excellent and perform in sports. Ser excelente en lo deportivo. And my level of preparation before Herbalife was that I was giving my best in everything in what I was doing. O sea que mi nivel de preparación antes de Herbalife era simplemente que yo daba todo lo que podía a todo lo que hacía. Very, very energetic, high energy. And at age 20, I decided to go and spend 1 year in Scotland. O sea, era un tío siempre con muchísima energía. I was- A los 20 años decidí irme un año a Escocia. I was studying business management, Estaba estudiando gestión de empresa and my university had a partnership with another university in Scotland. y mi universidad tenía un contrato de cooperación con otra de Escocia. So I learned English in Scotland, O sea que aprendí inglés en Escocia. and then I became under 20s Scottish champions in rugby. Y luego empecé a jugar en la liga de sub-20 de Escocia, de rugby. And then I came back to France. Luego volví a Francia I played for a club called Grenoble. y jugué para un equipo que se llamaba el Grenoble. And with this club, they had partnership with some of the teams in Australia. Y el Grenoble también tenía acuerdos de colaboración con equipos australianos. And I was supposed to go there for 3 months. Y me enviaron
supuestamente para 3 meses. I was 21 and a half at the time. Tenía 21 años y medio. And at age 20, my mom and my sister cried to death because I left. A los 20 años, cuando me fui, mi mamá y mi hermana lloraron con el corazón roto porque me fui. And then at 21 and a half again. Y a los 21 y medio volvieron a deshacerse en lágrimas. While I was so happy. Y yo estaba encantado. I said, we're going to see each other again. Yo decía, no, pero si ya nos veremos. Different limits. Eran diferentes límites. I was going for the international. Yo iba con miras internacionales. I was ready to take on opportunities. Estaba listo a aprovechar todas las To oportunidades. see the world. Quería alimentar el mundo. To meet new people. Quería verlo todo, conocer gente nueva. So guess what happens? ¿Sabéis qué pasó? I'm in Australia. Ahí estoy yo en Australia. And lifestyle in Australia is very expensive. El estilo de vida de Australia es súper caro. And for me, I did not know it was going to be that expensive. Y yo no me esperaba que fuera tan caro. So even though I was getting money from rugby, every single time at the end of month, I had less money. O sea que sí, yo ganaba dinero con el rugby, pero es que cada vez me costaba más llegar a fin de mes. One of the reasons was party and post games. En parte era debido a las fiestas y a las juergas después de los partidos. That's me on the left. El de la izquierda soy yo. All right. So that week was very funny. Esa semana, es el de la derecha, porque la foto está girada. Esa semana fue muy curiosa. Our season was touching a hand, La temporada llegaba a su fin and the boys said, "Okay, let's go to that festival. It's going to be amazing." y los chicos dijeron, venga, vamos a no sé qué festival, va a estar genial. And that festival was crazy. El festival, genial. And my bank account went crazy. Y también, pues yo también estuve estupendo. La And, cuenta corriente, you la know when cuenta you're living corriente no like veas. you know when you're living like a president's team, but you're a senior consultant. ¿Sabéis cuando vives la vida del presidente pero eres consultor senior? There are things you cannot do. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. So I cheated the qualification, Así que hice trampas en las calificaciones and I lived like a president's team while I was a senior consultant. I was not a senior consultant. It's just to give you an idea. y yo vivía, no es así, es un símil, es una parábola, pero estaba como viviendo al nivel equipo presidente cuando era senior consultant. Anyway, because the season was going to finish, my flat was going to get cut. En fin, la cuestión es que la temporada llegaba a su fin, con lo cual el piso me quedaba sin él. So I had to find a new place. Y yo tenía que buscar un sitio nuevo. So after the festival, I go in a backpackers. Así que después del festival me fui a hablar con los mochileros. And the week after, I was meant to go back home in France A la semana siguiente se suponía que yo volvía a Francia and to start playing again para volver a incorporarme al equipo, for Grenoble. al Grenoble. But it's very funny because my vision was, okay, I'm going to go back, but I don't want to. Y era muy curioso porque yo en la cabeza tenía, sí, voy a volver, pero no quiero. And I had literally 1 week Y tenía literalmente una semana before going back. antes de volver. And my finance was not great. Ya digo que mi cuenta corriente no estaba en su mejor momento. And one night in a backpackers was $16, very cheap. Y pasar una noche en un hostal de mochileros era $16, súper barato. But I asked for the lady behind the desk, can I do something so I cannot pay for the $16? Pero con todo, yo hablé con la recepcionista y le dije, oye, ¿y no podría hacer algo yo para que fuera incluso gratis? And she said, yes, we need a new cleaner, and you can clean the first floor, and your room is free. Y me dice, pues mira, sí, necesitamos un limpiador nuevo. Si limpias toda la planta baja, te sale la habitación gratis. Never to do again. No lo volveré a hacer en la vida. But I was self-motivated.
Pero ya digo, yo estaba automotivado. I was inspired not to pay Mi $16, inspiración era ahorrarme los dólares. and I was desperate at the same time. Y estaba a la vez desesperado. So one day, 2 days, 3 days go back, Así que pasa un día y otro día y otro día. and throughout the day, I'm outside on the beach with my rugby friends. Y yo me paso el día en la playa con mis amigos de rugby, súper bien. And there is one guy saying, you need to look at the Gumtree website. Y me dice un tío, oye, tienes que echarle un vistazo a una página web que se llama Gumtree, It's like job advertisers. que es donde anuncian trabajillos. But I just looked with not many expectations. Y yo lo miré, pero sin muchas expectativas. You know, so I went on the websites and I said job opportunity, business opportunity, Me metí en la página web a ver oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio, and then there was like everything. y había de todo. Okay, $50 and you clean my carpet. Te doy $50 y me limpias la moqueta. Okay, $100 for the day and you do all of my garden. $100 y me arreglas todo el jardín. And there was everything. Había de todo. And there was one ad. Había un anuncio. Looking for sports people Buscamos deportistas who wants to work in a nutrition project que quieran trabajar en un proyecto de nutrición and make extra income. y ganar un dinero extra. I reached out. Llamé. I did not understand anything. No me enteré de nada. If you know my sponsor Jared, No sé si conocéis a mi sponsor, Jared. he's Australian Es australiano and he's speaking like that, mate, you know. y habla con un acento australiano que tira de espaldas. And the only thing I remember, he said, tomorrow I pick you up at 9 a.m. in front of your backpack. Lo único que me enteré es que me dijo, mira, mañana te recojo a las 9 de la mañana delante del mostal de mochileros. And I was sitting on the bench Ahí estaba yo sentado en el and I banco remember asking him, what do I need to wear? y me acuerdo que le pregunté, ¿qué tengo que llevar puesto? ¿Cómo me he visto? And he said, oh, just normal. Me dice, normal. My normal Mi normal was different from his normal. no era subnormal. Flip-flops, Chanclas, shorts, bermuditas, tight shorts, estrechitos, singlets, camiseta de tirantes, hats, sombrerito backpack. y mochila. Sports people, nutrition project. Deportista, proyecto de nutrición, perfecto. He gets out of his car, Sale del coche, you know, like, recently I was with Jared, bueno, pues ahí conocí yo a mi esposo. and the guys from the team asked him, what was your first impression? Y luego los chicos del equipo le preguntaban, ¿y qué te pareció cuando lo conociste? And he said, oh, not one of those guys. Y él dice, yo pensé, joder, otro de esos no. But I got into the car. Pero bueno, subí al coche. Jared looked $1 million. Jared tenía una pinta, el tío era como súper caro, súper puesto. I did not know he was in debt and was not making any money. Yo no sabía que estaba de deudas hasta las orejas y que no estaba ganando dinero. I thought he was 10 years in this business. Yo pensaba que el tío llevaba 10 años en el He negocio was signed up for 2 weeks. y llevaba 2 semanas. Australia, they drive they drive on the other side. Y sabéis que en Australia conducen por el otro lado. So I get in the car, Así que me subo al coche, I jump in, directo, ¡zas! and I hear, hi! Y yo digo, ¡ey! And there was someone at the back. Y había alguien en el asiento de atrás.
Because, you know, the car, the glasses, they were like, I couldn't see. Porque, claro, las ventanas eran de estas del cristal oscuro y yo no lo veía. And very high energy person at the back. Y había detrás una persona con un nivel de energía a tope. Jared says, this is Sharon. Y me dice Jared, ¿está Sharon? Okay, great. Ah, genial. And Jared starts the conversation. Y empieza a charlar Jared. Tell me about you. Bueno, háblame de ti. So I say, well, I'm a rugby player. Bueno, soy jugador de rugby. I'm going to go back to France. Vuelvo a Francia. And he said, really? Y me dice, ¿ah, sí? Oh, we are doing incredible in France. Ah, pues en Francia nos va genial. He had no clue. Él no tenía ni idea. We are doing incredible in France. En Francia, estupendo. We are looking for people who are going to do incredible in France. Buscamos, de hecho, gente, porque en Francia nos va tan bien que necesitamos más. And rugby is such a great sport. Y el rugby es un We deporte are looking for fantástico. the best rugby players. Buscamos los mejores jugadores de So I'm rugby. like, oh. Eso estaba encantado. And he goes, look, this is very simple. Y me dice, mira, esto es muy sencillo. This business is for independent and ambitious people. Este negocio es para personas ambiciosas e independientes. And he starts sharing his story. Y empieza a contarme su historia. He said, I was overweight. Me dice, yo tenía exceso de peso, I got onto those products. empecé a tomar los productos, I felt amazing. me sentía genial, I started retailing the products. empecé a vender los productos And now I'm making extra income. y ahora estoy ganando un dinero extra. There are plenty of ways of doing it. Hay muchas maneras de hacer But the esto, most important is not how many ways to do it. pero lo importante no es cómo lo haces, Is how many people we are going to reach. sino con cuántas personas puedes llegar a hablar. People need our support. La gente necesita nuestra And he ayuda. asked me 3 questions. Y me hizo 3 preguntas. Do you know anyone who wants to do some weights? ¿Conoces a alguien que quiera controlar su peso? I said yes. Dije, sí. He asked me, do you know anyone who wants to gain some weight and put on lean muscle mass? Me dijo, ¿conoces a alguien que quiera aumentar un poco de peso, tener un poquito más de masa muscular magra? I said yes. Claro. And he said, do you know anyone who would like to have a great business and make financial and reach financial independence? Y me dijo, ¿conoces a alguien que quiera montar su propio negocio y poder ser económicamente independiente? And then I said yes. Dije, sí. And this lady at the back La chica de detrás said, look, the products are amazing and I've got customers all over the world. me dice, mira, los productos son fabulosos, yo tengo clientes por todo el mundo. And she mentioned Germany, the UK, Switzerland and France. Y dice, tengo en Alemania, el Reino Unido, Suiza y Francia. So I was already like, Y yo wow. estaba ya como, wow. And there was those 3 drinks Yeah, between Jared and I. Entre Jared y yo había 3 bebidas. And I said, what is this? Y digo, ¿y eso qué es? And straight, like, I tasted my products, the products after 5 minutes in the car. Y de verdad, probé los productos cuando llevaba menos de 5 minutos en el And he coche. goes, drink it. Me dice el tío, tómatelo. And he didn't answer me with an answer. He answered me with a question. Y cuando yo pregunté qué es eso, no me respondió con una respuesta, me respondió con una pregunta. Let's say, for example, when someone asks you, you know, what is this? And you say, this is aloe vera, this is what it does, this is this, and this is that. Por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, ¿esto qué es? Y tú dices, pues es aloe vera y hace no sé qué y no sé cuántos. So I say, what is this? Yo le dije, And he ¿esto qué es? said, drink it. Y el tío me dice, bébetelo. Do you know people who have orange juice? ¿Sabéis la gente que toma zumo de naranja? That was his question. ¿No? And I Eso said, no. yes. And he said, look, it's a lot of sugar, and it doesn't help your transit. Me dice, mira, tío, es como, ¿conoces gente que beba zumo de naranja? Pues tiene un montón de azúcar y no ayuda nada con el tránsito intestinal. Do you know people who have digestive issues? ¿Conoces a alguien que tenga problemas digestivos? Guess what? ¿Sabes qué? I was one of them. Yo tenía. I said, I'm eating so much between meals, I'm eating everything, too many calories, I always feel. Y decía, sí, sí, hijo, yo estoy picoteando un montón entre comidas, estoy comiendo un montón, me siento como siempre. ¡Buah! So the aloe was great. O sea que el aloe me fue genial. And then I said, what is this? Y luego dije, ¿y es otro? And he asked me, drink it. Y el tío me Do dice, you know "¿Pruébalo?". anyone who drink coffee? ¿Conoces a alguien que beba I café? said, oh, my mom. Dije, mi madre. He said, look, people are drinking coffee for energy, but that doesn't help
Dice, pues mira, la gente toma café porque quieren energía, pero no ayuda. That doesn't help your cells. Y eso no te ayuda en nada. That is plant-based, and that's going to help with energy so much to your Esto es mind. una bebida que se basa en plantas y que ayuda un montón con la energía. Ya verás, a tu madre le va a ir genial. I love this. Me encantó. And then shake. Luego el batido. So what is this? Le digo, ¿eso qué es? And he goes, do you know drinking? Me dice el tío, He goes, pruébalo. do you know anyone who's drinking Nesquik for breakfast? ¿Conoces a alguien que beba Nesquik o Colacao para desayunar? And that's what he says. Nesquik is that amount of protein, that amount of sugar, and fat. He said, El tío this Nesquik es esto de proteína, esto de azúcar y esto de grasa. is protein, this is protein, this is carbs, this is fats, and this is fiber. Y el tío me dice, mientras que esto es proteína, carbohidratos, un poquito de grasa y un poquito de And fibra. I remember asking, is it like, the different drinks on the market? Y yo le pregunté, es como las otras bebidas que hay en el mercado. He said, it's very different. It's like balanced, like it's a nutritious meal. Y me dice, no, perdona, esto es otra cosa, esto es nutrición equilibrada. And he said, you can have it for breakfast, Me dijo, lo puedes tomar para you desayunar, can have it as a snack, de aperitivo, entre horas, you can add it to your nutrition o lo puedes añadir a tu plan de if you want to nutrición. gain lean muscle mass. Si quieres añadir un poquito de And masa for people magra, who want to lose some weight, y la gente que quiere controlar you peso, can have great plans for them. se les puede organizar planes And he especiales. said, look, I'm not looking for customers. Y me dijo, mira, yo no busco I'm clientes, looking for customers who are going to be products of the products and who will be able to make a change. me dijo, yo lo que busco son clientes que puedan ser productos del producto y que puedan transformar otras vidas. And I said, so how do I do business with this? Me dije, vale, ¿y lo del negocio? ¿Cómo hago negocio yo con esto? And he said, it's 25% off with your member pack. Y me dice, bueno, 25% de descuento con tu pack de miembro. And he said it straight. This is $150 for just these 3 products in Australia. Y me lo dijo así, de entrada, esto, por estos 3 productos, 150 And he dólares said australianos. at 25% off, you would be making $37. Y con el 25% de descuento, tú ganas 37 dólares. And he asked me, can you see yourself having 10 customers? Y me dice, ¿crees que podrías llegar a tener 10 clientes? In my head, I had my mom, Y yo empecé a pensar, mi my madre, mi sister, hermana, my dad, mi padre, my auntie, la tía, some of the girls from university, las chicas de la uni and I had some of my friends from rugby. y algunos amigos del I grupo. said to him, I'm going to kill it. Le dije, eso hay más. So then I asked a few questions. Entonces hice unas cuantas preguntas. Just like, I was very curious. Era un tío curioso. How does it happen if I need to send the products to some of the guys in Scotland? How is going to be the cost? Por ejemplo, no sé si le mando el producto a alguien de Escocia, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo se manejan los costes? And he said, don't worry. That's what he said. Y me dijo sencillamente, He said, no te preocupes, Herbalife is a multinational. Herbalife es multinacional, It takes care of everything. se encargan de todo. Products delivery, inventory, your royalties, everything. La entrega de los productos, el inventario, las regalías, todo. And I asked, what's royalties? Y yo dije, ¿regalías? He said, so first you make 25%. Me dijo, sí, al principio es 25%. The more you retail, the quicker you get to 50% supervisor. Cuanto más vendes, más rápido llegas al 50% y eres supervisor. And he said you can have an unlimited amount of distributors in your team. Y me dijo, y puedes tener todos los distribuidores que quieras en tu equipo. And he said once you reach like about 20 distributors, Y cuando llegas como a 20 distribuidores, you become supervisors. llegas a supervisor, There is a prestigious level called Get Team, entonces eres de un nivel muy prestigioso que se llama equipo G. and you're going to be making about 3,000 plus per month. Entonces ganas, lo normal es como $3,000 al mes. And he said the goal is to get you up to 100 distributors and 200 distributors. Me dice, el objetivo es que tengas 100 distribuidores y luego 200. So he told me the mission. O sea que me dijo lo básico, la misión. I understood it was not only retail, Y yo lo entendí, no era únicamente venta, but I was going to set up a distribution network. sino que yo iba a montar toda una red de distribución. And then we arrived at the event. Entonces
Llegamos al I evento. was so excited. Yo estaba súper I was entusiasmado. ready to jump in. Listo para saltar. And he said, wait, this is supervisor school, you need to wait for an hour. Y me dijo, no, espera, es que primero está la escuela de supervisores, tienes que esperar He una said, hora. you can sit next to the tea. Me dijo, mira, espera, siéntate ahí al lado del té. And for 1 hour, I drank 16 teas. En esa hora me bebí 16 tés. And I went to the toilet 78 times. Y fui al baño 78 veces. And that was my first product result. Primeros resultados de los productos. So I got my first product results in an hour. O sea que ya en esa hora fueron mis primeros resultados visibles de productos. And it was amazing. Fue increíble. But everyone has been to an A-train. Todo el mundo ha ido a un HOM. I don't know about you, Yo no sé vosotros, but I was coming from business management. pero yo es que venía de estudiar gestión de empresa. When they talked about, at the time, 84 countries, Entonces se hablaba de 84 países, 32 years in business, 32 años de experiencia, all the results. todos los resultados. They shared about the income. Hablaban de ingresos. I understood it was a no-limit business. Yo me di cuenta de que en este negocio no hay límites. So guess what? ¿Y sabéis qué? My very first decision Mi primera decisión was to say, why not me? fue decir, ¿y por qué no yo? Why not now? ¿Por qué no ahora? And it's very funny because this is very funny actually. Because on my first training, I understand Herbalife was not for everyone. Es curioso porque en mi primera formación yo ya me di cuenta de que Herbalife no es para todo el mundo. I was sitting next to some other guests, Yo estaba sentado al lado de otros invitados and some people were coming at the end to them and saying, are you in? y al final pues se acercaba gente y hablaba con ellos y les decía, ¿qué? ¿Os apuntáis? And people next to me, they would be like, nah, Y la gente al lado de mí decía, nah, that's not me. no me veo, no. Some other people, well, I don't know. Y otros, pues no sé. Some people, you know, I will see, I think I can do great. Y otros decían, pues no sé, And I no was sé, like, yo creo que tengo let's go, soluciones. let's go, let's go. Y mientras yo estaba, venga, va. There, I want to let you know a few things that Jared did so great to that event. Y me gustaría contaros algunas de las cosas que creo que Jared hizo genial ese día. One, he said, I'm going to make you meet some of the best people. Primero me dijo, mira, voy a presentarte a algunos de los mejores. And he brought me to the hottest girls and to the hottest guys. Y me llevó a los mejores chicos y las mejores chicas. And I thought they were best friends. Y yo pensé que eran, pues, entre sí, que había una gran amistad. I think he did not even know them. Y luego me di cuenta de que ni siquiera las conocía y los conocía, pero era igual. Hey, let me present you to my new guest. Quentin is from France. He's going to do incredible. Él decía, oye, mira, perdona, te voy a presentar a mi nuevo chico, es Quentin de Francia. Era genial. I was brand new. Yo era And I nuevo. was like, how are you? Y estaba ahí. And they would say, oh, I'm great. I'm doing business here and there, and it's incredible. Codeándome con todo el mundo. Y oye, ¿qué tal? Oh, genial, mira, tengo negocio aquí, allá, es fantástico. I was having magic in my eyes. Yo es que me salían chispitas de los ojos, era mágico. One other thing he did great. Hubo otra cosa que hizo muy He bien. said, every time you hear a testimonial, Me dijo, cada vez que oigas write un the name testimonio, down of the person you are thinking of. apúntate el nombre de la persona en que eso te hace I pensar. did not have to do a circle of influence list. No tuve que hacer lista de círculo de Because by the end of influencias. the training, I wrote down 84 people. Al final de la reunión yo tenía 84 nombres apuntados. I'll let you know about one story that impacted me. Luego os contaré una historia que me llegó particularmente al corazón. There was a lady, she was tall like this, Había una señora que era como así de alta, just because that she was walking like this. porque iba así, Otherwise, she would be like this. porque si no sería bastante más. And she was like, hey guys, I'm a grandmother, I'm looking after all of my children and I have so much energy. Y la señora decía, Dios, soy abuela y cuido a
todos mis nietos y tengo un montón de energía. And she goes, I made $2,000 last month. Y dice, y el mes pasado gané $2,000. I was like, you know that GIF on Messenger? What's his name? ¿Sabéis el WhatsApp, el emoticono este del el You know GIF? the black guy who goes like this with the mic. ¿Sabéis el negro que hace así? I was like, she made $2,000. ¡Esta ha ganado I am $2,000! going to make $2,000. Yo puedo ganar $2,000. And so she said, you need to drink that tea, you need to drink that aloe, you need to drink that shake. Y dice la señora, Porque hay que tomar el té y el aloe y el batido. I was like, if she can do it, I can do it. y yo diciendo, si esta puede, no veas yo. Uf. And then after that, there was this guy called the Greek god in Australia. Y luego había un tío que en Australia lo llamaban el dios griego. Do you guys know Anthony Koudoufilis? ¿Conocéis a este señor? Australian Football League best player of all times. Es de la Liga de Fútbol Australiana, es el mejor de los mejores. And he goes like this, he's 190. Mide 1,90. He's like, what's up guys? Dice, hey, ¿qué My name tal? is Anthony. Soy Anthony. And guys in the crowd go, "Wah!" El público se vuelve loco. And he goes, look, I finished my career 2 years ago, Y dicen, bueno, dejé la carrera and profesional I've hace never 2 been in años. such great shape in my life. Nunca he estado en mejor forma física que And ahora. I'm now using the products. Ahora con los productos. I just met with David Beckham at an event, Acabo de estar con David Beckham en un evento. and you know at the time that David Beckham was using the products with the LA Galaxy, Sabéis que David Beckham en ese evento estaba con los productos, con el Galaxy. and he said, look, you know there are so many athletes out there, they are looking for an opportunity just like me. Y dice, es que hay muchos atletas ahí fuera que buscan una oportunidad como yo. And he said, last month I've made $5,000. Y dice, el mes pasado gané $5,000. Every month I'm looking after 20, 25 customers. Todos los meses me encargo de 20, 25 clientes. But I built a group of about 50 distributors, Y tengo un grupo de unos 50 distribuidores and they are international. internacionales. And you just gotta be nice with people. Simplemente hay que ser simpático. And I was like, Y yo estaba como, if this guy can make it, si este tío puede, I am going to make it. no veas yo. This is my stuff. Bueno, pues así empezó la cosa. Jared said you need to write 20 goals, Jared dice, tienes que apuntarte 20 objetivos. lifetime goals. Objetivos vitales. So on the way back from the event, in Así the que car, en el coche, cuando volvíamos del evento, I was writing goals. yo estaba haciendo mi lista de 20 objetivos. I did not know why, Yo no sabía por qué. but he said, you know, we are looking for 3 types of people. Pero él me dijo, mira, estamos buscando Oh. 3 tipos de personas. One type of people who have three attributes. No, un tipo de persona que tenga 3 atributos. Who want to become in the best shape of their life, Que quieran estar en la mejor forma de su vida, who are ambitious, que sean ambiciosos but who are teachable. y que sean enseñables. And he said, you know, do the exercise. Me dijo, va, hazlo de la lista. So then I start writing, Y me pongo a escribir. you know, having business international, having houses there and there, having massive villas, A mí pongo, no sé, tener un negocio internacional, con una casa aquí y allá y una mansión no sé dónde. travel the world, Viajar por todo el mundo. become a president's team. Ser del equipo presidente. And I write down a lot of things. Y apunté un montón de cosas. Because of my goals, he started to understand which type of person I was. Claro, con esa lista él pudo ver un poco qué tipo de persona era yo. You must know who is in front of you. Tienes que saber cómo es la persona con la You que don't have to hablas. give a paper and ask for it. No hace falta darle un papel y But preguntárselo. when I get to know the person, I'm asking always, you know, what is your dream? Pero simplemente yo cuando hablo con la gente siempre pregunto, sí, ¿cuáles son tus sueños? What are the things you would like to achieve, ¿Qué te gustaría lograr? to have? ¿Qué te gustaría conseguir? Diga. Cuenta. So I got lucky that Jared did his job very well.
O sea que yo tuve suerte, ya lo hice And muy after bien. looking at the list, Después he de ver la asked me, lista, me preguntó. so you're a big dreamer, right? Me dijo, tío, tienes sueños Yes. grandes, ¿no? Yo dije, claro, You want the best, you want everything, right? quieres lo mejor, ¿verdad? I say yes. Claro. He said, do you know how much you take, how much you need to make to get to that level? Me dijo, ¿sabes cuánto dinero hay que ganar para conseguir todo eso? And he's telling me, you need to be making at least 30,000 a month Me dijo, pues por lo menos 30.000 al mes, for the next 10 years. los próximos 10 años. And he asked, do you think in any business or traditional job you can make this? Y me dice, ¿y tú crees que en una empresa, en un negocio tradicional, tú podrías conseguir esto? And I said, no. Dije, no. And there is one more story. Y hay otra historia. Is that he tells me, can you remember Héctor Bustillos? Y me dice, ¿te acuerdas de Héctor Bustillos? Héctor Bustillos was the last speaker that day at the end of the event. Héctor Bustillos fue el último orador del evento de ese He día. was a millionaire too. Equipo millonario. His mustache Un bigote, was bigger than him. más grande que él era el bigote. Mexican, Mexicano. and that's what he said. ¿Y es lo que dijo? At the event, he said, every day I'm trying to sample the products to 5 people. Héctor dijo, todos los días yo intento a probar el producto a 5 I personas. started in a backpack, Empecé con los mochileros. and last month I've made over $17,000. El mes pasado gané más de $17,000. And I was like, oh my God. Y yo estaba como, wow. If this mustache can make it, Si el bigotes puede, I will make it. yo también. So, what is funny? Actually, what is funny is he said himself, ¿Y sabéis lo curioso? Es que él mismo lo dijo. if a Mexican, everyone can. Si un mexicano puede, cualquiera puede. So, I know it's not funny because it doesn't sound the same in Spanish. En español pierde mucho porque lo del mexican, yes I can, ¿vale? And some people will be like, nah, I didn't get it. Ah, ¿quién no lo pilla? Who did not get it? ¿Quién no lo pilla? A ver. Fuera. Fuera. I would not. I did not quite get it actually, and I asked the other person next to me, "Can you repeat the joke?" Yo ese día tampoco me enteré y le dije al de al lado, oye, ¿me lo explicas? And he said, if a Mexican, can. Me dijo, "Y un mexican, yes I can, ¿vale? Let's be serious. I saw in Herbalife an opportunity to change my life. Yo en Herbalife vi la oportunidad de transformar mi vida. And listening to Hector, what he had different than me was just more time in Herbalife. Y mirando a Héctor vi que lo único que teníamos diferente es que él llevaba más tiempo en Herbalife. And at this first event, can you believe, I listened to a video, there was Marcus and Jim Rohn. En ese evento fue increíble, había un vídeo con Mark Hughes y Jim Rohn. And there was a section from the seasons of life. Hubo un extracto de las estaciones de la vida. And no matter how hard it gets, remember why you started. Da igual lo duro que sea, acuérdate de cómo empezaste. It all started with a dream. Todo empezó con el sueño. I did it because I was 23 years of age. Yo lo hice porque tenía 23 años. And I listened to Jim and Mark, and I was like, this is me. Y yo estaba ahí escuchando a Mark y a Jim y pensaba, pero ese soy yo. So I did not identify to anyone but Mark and Jim. O sea que yo realmente tampoco me identifiqué mucho con la gente de ese evento aparte de Mark y Jim. And for me, that was the start of the business. Para mí, de ahí salió mi negocio. So I wrote my goals, and then I started inviting people from that first night.
Así que hice mi lista de objetivos y empecé a invitar a gente. I was at the backpack, and back home it was early. Estaba yo en el hostal de Back home in mochileros France. y, claro, por diferencia horaria, en Francia era muy temprano. So I got back from the event, it was 6 p.m. and it was 10 a.m. in France. Claro, volviendo del evento, eran las 6 de la tarde en Australia, 10 de la mañana en Francia. And I started sending texts to everyone. Y Hey, empecé a enviar textos a todo el mundo. I just got out of the event, we need to call, we need to chat, we need to call, we need to Skype. Todo el mundo, tío, se acaba de salir de un evento, tenemos que hablar, tenemos que hacer un Skype, tenemos que hablar. And everyone was like, okay, tell me about it. And I said, I'm going to get started my business in fitness and nutrition. Y todo el mundo me decía, sí, pero bueno, cuéntame. No, es que voy a montar un negocio de fitness y nutrición. So it was a let's go attitude. La actitud era, vamos, Let's go. vamos. And no matter if I get stopped by someone. Y si me para algo, da igual. It was at these moments where I realized again that everybody was going to follow me. En ese momento fue cuando, una vez más, me di cuenta de que no todo el mundo me iba a seguir. That night, I got my best friend Matthew on Skype. Esa noche me puse a hablar por Skype con mi gran amigo, Matthew. He was in Liverpool, in England, Estaba en Liverpool, Inglaterra. to finish his studies. Estaba acabando los estudios. And he said, but bro, that's something for you, not for me. Y el tío me decía, no, yo eso lo veo más para ti que para mí. I had no slides. Yo, claro, no tenía I just presentaciones. had energy. No tenía todavía energía. I did not have the products with me. No tenía los productos I- conmigo. But I was saying that we were going to change the world, Pero le decía, tío, vamos a transformar el mundo. that we would open fit camps, Vamos a abrir fit we camps. would open clubs, Vamos a abrir clubs. we would do amazing events. Vamos a hacer unos eventos brutales. And he basically told me, do it and I'll see. Y básicamente él me vino a decir, bueno, pues tú ve haciéndolo y yo ya veré. And it was most of people's senses. La mayoría de la gente fue así. But my mom said, for example, yes, I want to start on the products. Pero, por ejemplo, mi madre dijo, sí, sí, yo quiero tomar esos My productos. sister said yes. Mi hermana, sí. My auntie said yes. Mi tía, sí. My auntie lost 25 kilograms. Mi tía controló 25 kilos. There was a girl in Australia I was seeing, she lost some weight Una chica de Australia que estaba viendo yo también controló su and peso decided to get started. y decidió empezar. There was also 5 people from rugby from Australia, También 5 gente del rugby de Australia. and they started for me. Y todo esto para mí fue el punto de partida. Okay, let's try. ¿No? Dijeron, venga, va, vamos. Because I put in perspective the breakfast. Porque yo puse un poco en perspectiva el desayuno. Not supplements, but breakfast. No suplemento, desayuno. Healthy, balanced nutrition, La nutrición sana, equilibrada, starting from breakfast, desde el desayuno. and then we can cover and upgrade your program. Y luego ya cubriremos e iremos ampliando tu programa. 3 girls from university said yes, 3 chicas de la uni me dijeron que sí. and few people from rugby back home. Y algunos también del rugby de casa. And just within 2 weeks, I reached 4,000 personal production. Y en un par de semanas llegué a 4.000 de producción personal. And then I got a few senior consultants. Y luego conseguí unos cuantos consultores senior. So I became supervisor Así que llegué a supervisor just because of my let's go attitude. simplemente con mi actitud de vamos. Have a let's go attitude. Hay que tener esta actitud de a por No todas. matter what. Lo que pase. And then I needed one thing that I knew, and by the way, I skipped it, but maybe it takes me 10 hours to tell my story. Y a ver, es que me he saltado algo, pero es que cuando me pongo a contar mi historia yo necesitaría 10 But horas. one thing I forgot. Pero una cosa que sí que quiero decir. The day after that event, which was on August 4th, El día siguiente de ese evento era el 4 de agosto.
I call my coach and my rugby manager. I have a Skype appointment. Monto una cita por Skype con mi entrenador y mi director, el manager de rugby. And I say, look, you know, there is things going on in Australia. I think about doing business in fitness and nutrition, and I need maybe to come back 3 months later and to miss a bit of the first season. Y les digo, mira, hay cosas aquí en Australia, estoy planteándome montar una empresa de fitness y de nutrición, entonces necesitaría 3 mesecitos, perderme el principio de la temporada y luego ya vuelvo. I cannot tell you how scared I was to do that call. De verdad que en esa llamada tenía yo un miedo brutal. And I remember having my mom, and she actually approved for her to use the products. Y de hecho estaba mi madre acababa de aprobar que sí, que iba a tomar los productos. And she said, Quentin, if you feel like doing it, just do it. Y cuando yo compartía con mi madre estos miedos, mi madre me dijo, mira Quentin, si tú lo sientes en el corazón, haz por ello. Extra help. O sea, fue una ayuda Very surprisingly, tremenda. they said, sure. Me dijo todo lo que yo necesitaba, fantástico. Take 3 or 4 months, and when you come back, you're on the same contract. Y los de rugby me dijeron, 3 meses, vale, tómate 3 o 4 meses. Cuando vuelvas estás en el mismo contrato. I let my mom call the flight agency, Entonces mi madre llamó a la línea aérea and they delayed my flights to December. y me retrasaron el billete hasta diciembre. I was like, Me quedé tan aliviado. so within 48 hours, my life changed. O sea, en esas 48 horas mi vida cambió. Your life will change because of your decisions and actions. Vuestra vida va a cambiar por vuestras decisiones y por vuestras acciones. Not because of only reflection. Simplemente con pensarlo no basta. Can you believe I was meant to go back to France Yo se suponía que tenía que volver a Francia while I decided to start my business y decido montar un negocio for low cost, a coste bajo. which is very rare today. Algo que no es nada fácil de encontrar hoy. I decided to change my flights Decidí cambiar el vuelo and to stay in Australia. y quedarme en Australia. And at this moment, I had to give my best. En ese momento yo lo tenía que dar todo. So May knew someone who had a center. May knew someone who had a center in Australia on the Gold Coast. Entonces, mi persona especial en ese momento tenía un centro en Australia, en la costa, And we adjusted the place. y ajustamos, hicimos unos cuantos ajustes al lugar, We put a bar, colocamos un bar, and that became the place where to do shake parties. y ese era el sitio donde montábamos las fiestas de batidos. And I was an animal. Y yo estaba como loco. Everyone on the beach. Toda la gente de Guys, la on playa. Saturday morning we are doing smoothie samples. You need to come. Tíos, el sábado por la mañana hacemos cata de smoothies, tenéis que venir. Guys, we are doing some smoothie samples. You need to come. Cata de smoothies, venir. The month after, in September, I did my first cut of world team, En septiembre hice el primer corte para el equipo mundial. only with people that I did not know, Simplemente con gente que yo no conocía. with people I invited. Gente que había invitado. And we would just sample the products Simplemente hacíamos esto, catas, and tell there is plan A, plan B, plan C, which one do you want? y decíamos, mira, esto se puede hacer con el plan A, B o C. ¿Cuál quieres? And at this time, so we were in Australia, Por aquel entonces, ya digo, en Australia, people were talking about fit clubs, fit camps, fit challenge. la gente hablaba de los fit clubs, los fit camps, fit challenge. So I decided to just open my own fit camp Así que decidí montar mi propio fit camp and to invite people for a sports session. e invitar a la gente a que vinieran a hacer deporte. And at the end, we talk about nutrition. Y al final hablábamos de nutrición. And it's very funny because once you put your mind into it, Es curioso porque cuando de verdad te metes en algo, you really get extra help. de verdad que te sale ayuda de sitios increíbles. And there was Garen Jones and Style Bell doing amazing with fit camps in the US. Estaban Gary Jones y Style Bell, que les iba genial con fit camps en Estados Unidos. And
just because of what they documented at the time, on Facebook, Instagram, and YouTube, I said, I'm going to make it. Y simplemente por lo que ellos colgaban por aquel entonces en Facebook, Instagram, yo dije viendo eso, yo lo puedo I conseguir. was highly inspired. Estaba súper inspirado. So the vision for me Para mí la visión, was to go back to France and to open my centers, volver a Francia y abrir centros, to open communities. abrir comunidades. And with Jared, he's my sponsor, Con Jared, que es mi sponsor, we went to the extravaganza in Thailand. fuimos a la extravaganza de Tailandia It was 2013. 2013. So I was already back to France. Yo ya estaba en Francia por aquel I was a entonces, well team member. miembro del equipo mundial. We met in Thailand. Nos encontramos en It was Tailandia. almost 1 year since I didn't see him, Hacía casi un año que no nos veíamos. and I was ready to smash it. Y yo estaba, ¡buah!, que me salía. My rugby contract just finished for Grenoble. Mi contrato de rugby estaba a punto de expirar And también. there was 23,000 people. Y había 23.000 personas allá. And my second decision was to really come back strongly to France Mi segunda decisión fue volver en cuerpo y alma fuerte a Francia. and say, if there is one person who's going to make it, that is me, and that is you. Y decir, si hay alguien que pueda triunfar con esto, ese soy yo y esos sois todos vosotros. My flow was set. O sea que yo ya estaba en marcha, ya lo tenía montado. I'm going to invite people, hey, come for a workout. Decía a la gente, va tío, vente a hacer ejercicio. Invite with a smile Invitaba con una sonrisa to work out, a hacer ejercicio, sample the products, probar los productos, tell people, where they are at with their results, hablar a la gente de cómo estaban con los resultados and get them started. y que empezaran. And then they can do the same thing and invite their friends and do the business. Entonces ellos podrían hacer lo mismo, invitar a sus amigos y empezar con el negocio. Here I'm not showing any DM. Aquí esto no es ningún método diario de nada. I'm just sharing with you what I did at the time. Esto es simplemente lo que yo hacía por aquel For me it entonces. was very simple to tell people, hey, come see what I'm doing. A mí es que me resultaba muy sencillo decirle a la gente, oye, ven a ver lo que estoy haciendo. So my first fit camps, we were not so many, El primer FitCamp no había mucha gente, but my vision was massive. pero yo tenía una visión You enorme. can start small, Puedes empezar pequeñito, but your vision and your ambition and your action must be big. pero tu visión, tu ambición y tus acciones tienen que ser We grandes. all started small. Todos empezamos a lo pequeño. But my vision, and I would say to everyone, look, in the city we are looking to help 100 people get a result. Pero mi visión era, y lo que decía siempre en cualquier ciudad era, mira, estamos intentando llegar a 100 personas. And that was the start of the dream team. Este fue, de ahí nació el Dream Team. And just from inviting and inviting and inviting Simplemente a base de invitar and showing people results y mostrar a la gente los resultados. and leading by example, Y liderando con mi ejemplo, representing the best version of myself, mostrando siempre la mejor versión de mí mismo, people decided to join on the mission. la gente decidió apuntarse a la misión. Within 90 days of hard work, Con 90 días de mucho trabajo, we reached 100 people. llegamos a 100 personas. I qualified active well team, Me califiqué para equipo mundial activo and we would just document a lot what we were doing. y siempre colgábamos todo lo que hacíamos. We used social media to attract people who would not be there. Utilizamos las redes sociales para atraer a la gente que todavía no estaba. Like, congratulations, Stephanie's getting started. Decíamos, por ejemplo, enhorabuena, Stephanie está empezando! And then we would tag Stephanie. Y luego, claro, etiquetábamos, hacíamos un tag de Stephanie. And we would say, if you want to join with Stephanie, please hit us up. Y decíamos, pues, hoy si quieres ponerte en contacto con Stephanie,
llámanos. There would be 15 likes, Entonces hacíamos, si hay 15 likes, and we would tell the 15, hey, come to our next community event. a esos 15 les decíamos, hey, vente a nuestro siguiente evento para la comunidad. And we just kept doing the same thing. Y eso lo hacíamos y una y otra vez. So this was 2013, moving into 2014. Esto era 2013, yendo a 2014. So remember, I had no royalties for 1 year. Recordemos que yo me pasé un año sin regalías. I had 2 supervisors. Tenía 2 supervisores, I had 132 royalties, 132 regalías, which is just not much. que no es mucho. Do we have people who have 132 royalties? ¿Hay alguien aquí con 132 puntos de regalías? 2 supervisors? 2 supervisores. Okay, good. ¿Vale? I was one of them after 1 year. Yo al año estaba así. There was May Estaba Mai and another person under May doing the fit camp in Australia. y otra persona por debajo de Mae que estaba haciendo el fit camp en Australia. But one thing was consistency. Pero tenía algo muy claro, era la constancia. We were so consistent on daily invites. Éramos muy constantes con las invitaciones diarias And more people joined on the mission because we were clear on the mission. y iba incorporándose más gente a la misión porque teníamos una misión muy clara. Within 18 months in the business, En 18 meses en el negocio I qualified Get Team. me califiqué para el equipo That GET. was my first Get Team check. Ese fue mi primer cheque en el GET. And guys, that was huge. Fue tremendo. Sometimes some of my team are asking me, what is a good income? A veces la gente de mi equipo me pregunta, oye, ¿cómo cuánto es un buen ingreso? And I say, the income you think is good. Y le digo, pues lo que a ti te parezca que es un buen ingreso. The income I thought was good was 5,000. A mí unos buenos ingresos me parecían 5.000. And we started changing people's lives. Entonces empezamos a transformar la vida de la gente. Lots of results. Muchos resultados. Lots of results. Muchos. Lots of results. Muchos resultados. You know what? ¿Sabes qué? We were saying, you need to be a French hero, and a French hero has abs. Decíamos, mira tío, tienes que ser un héroe francés. Y los héroes franceses tienen abdominales. By the way, it was fun. It's not like, okay, if you don't have abs, you're not a French hero. Y era una broma, ¿eh? Tampoco era en plan, a ver, no tienes abdominales, pues no te queremos. But we would promote, be in the best shape of your life. La idea era, tienes que estar en la mejor forma de tu vida. So this picture was taken in 2014, September. Esta foto es de septiembre de 2014. ¡Vamos! The same month, Ese mismo mes we went to the extravaganza in Prague, 2014. fuimos a la extravaganza de Praga de 2014. It was the smelliest trip of my life. Fue el viaje más oloroso de mi vida. 8 boys in one car, 8 chicos metidos en un cochecito, challenging themselves to drink the most fiber. bien, con un desafío de a ver quién bebía más fibra. Oh, that picture. ¿Qué recuerdos? I don't know if I can I point? Oh, black. There is no ¿Tengo puntero? No sé si tengo puntero. but I want to let you know about that extravaganza. Es que me gustaría hablaros de esa extravaganza. Flo next to me, Está Flo, the guy next to el me, Flo, que es el tío que está a mi lado, was just supervisor. acababa de llegar a supervisor. Last month he made 24,000 euros. El mes pasado ganó $24,000. And he's in qualification for 7,500 millionaire team member. Está calificándose para el equipo millonario 7.500. The guy
The guy opposite from me, El tío que tengo enfrente, in gray, el de gris, he just qualified Get 2.5 with almost the cut of millionaire team. acaba de calificarse para Get 2500 casi en el primer corte del millonario. He qualified supervisor one day before the tickets were sold. Se calificó para supervisor un día antes de que se cerrara la venta de entradas. Last month he made 6,500 euros. El mes pasado, 6.500 euros. On that picture, En esa foto he had $17,000 in debts. tenía $17.000 de deuda But just for you guys to know, he lost 15 kilograms. y ha controlado 15 kilos en total. Flo, the guy next to me, himself lost 10 kilograms. Flo, el chico que está a mi lado, controló 10 kilos. Next to Flo is an active world team who lost 18 kilograms. Al lado de Flo hay un equipo mundial activo que controló 18 kilos. Also one of my friends from before. También uno de mis grandes amigos de toda la vida. The guy next to him El tío que está a su lado lost 8 kilograms controló 8 and kilos did his first cut of Get 2. y estaba en el primer corte del Get. The guy next to him El que está a su lado is my best friend. es mi gran amigo, I paid for his trip, es mi mejor amigo, le pagué yo el viaje, restaurants. los restaurantes. I told his wife now not to worry. Convencí a su actual mujer de que no se preocupara When I say that, you must worry. y cuando yo digo eso las mujeres suelen preocuparse. Last month he made over 25,000 euros El mes pasado ganó más de 25.000 euros. and he's my next president's team diamond. Es mi siguiente diamante equipo presidente. The guy between Matthew and Rico El chico que está entre Matthew y Rico is a long life customer. es un cliente de toda la vida. He lost 20 kilograms. Controló 20 kilos. You always have a smelly friend, right? Siempre todo el mundo tiene un amigo que apesta, ¿verdad? So we were putting like Cogíamos el perfume y hacíamos in the arena. de verdad en el escenario, ahí en el evento. He's our friend, right? Es nuestro amigo. But it was too much. Pero es que lo que no se puede, no se puede. And in order to become a president's team, you need to smell good. Para llegar a equipo presidente uno tiene que oler bien. The guy with the hat El del sombrero hit me up on the shoulder in a disco. estaba yo en una discoteca y el tío me dio así un We used golpecito. to play against each other in rugby. Era uno de mis contrincantes antiguos de rugby. At the time, he lost 15 kilograms. En ese momento había controlado 15 kilos. By the way, my best friend lost 12 kilograms. Mi mejor amigo, 12 kilos. But Remy lost 15. Remy, este chico, 15. I paid for his trip. Yo le pagué el viaje. He was making no money. No ganaba dinero. Now he's a global expansion team member. Ahora es miembro del equipo de expansión global. The guy next to him El tío que está a su lado is gone. ya no está. He's another one that went into bodybuilding. Es otro que se metió en culturismo. In his organization, En su organización he has now, but he doesn't have it because he's gone, 40,000 organizational body points. Bueno, su organización, él ya no está, pero su organización son And I 40.000 puntos de And I organización. believe he will lose 2 diamonds. Creo que él se está perdiendo 2 diamantes, But you are not smarter than the community. porque nadie es más listo que la comunidad. We are not smarter than Herbalife. Nadie es más listo que Herbalife. That's me in the middle. That's me in the middle. El del medio soy yo. And I remember everyone had flags, Me acuerdo de que todo el mundo tenía banderas, especially Spanish. sobre todo los españoles. And I was in the middle like, wow.
Y yo estaba ahí en el medio boquiabierto. And I tried to look for my friends. Yo estaba intentando buscar mis amigos, I could not see nothing. pero no veía nada. But I said, wow, it feels good. Pero bueno, es un momento fantástico. The year after, El año después I was millionaire team, era miembro del equipo and I was millonario on stage speaking. y estaba en el escenario de orador. Crazy. ¡Una locura! So guess what? Bueno, ¿y sabes qué? We started duplicating. Empezamos a trabajar. We said, look, you need to take responsibility of your business. We need to open more community events. Nos lo tomamos en serio. Dios, hay que asumir la responsabilidad, tenemos que abrir más eventos comunitarios. So then they opened their own structure. Entonces la gente empezaba a crear su propia estructura, They opened their own support system. su propio sistema de apoyo, But doing the same thing that I was doing. pero haciendo lo mismo que estaba haciendo yo. We needed to expand in other cities. Simplemente teníamos que crecer en otras ciudades. So some opened field camps, Entonces había quien abría fit camps some opened shake parties, o reuniones de batidos some opened some clubs, o clubs some opened some whatever. o lo que fuera. Some did some calls, HOMs online. O gente que hacía llamadas, HOMs en línea. And, that extravaganza, look at the royalties, Y esa extravaganza, mirad las regalías. that after that there was growth. Después de eso, hubo crecimiento. And then, once again, we just opened more places. Y una vez más, seguimos abriendo sitios. We never missed one STS. No me he perdido ni un STS. And 2015 was great. Y 2015 fue tremendo. We qualified millionaire team. Nos calificamos para millonario. And we did a good 6-7 months of 6,000-7,000 royalties. Hicimos 6 o 7 meses de 6.000 o 7.000 de regalías. But it's good to be flat. It's good to stay flat. Pero bueno, a veces uno se estanca y está bien estancarse. Flat doesn't mean there is no movement. A ver, que los resultados se queden al mismo nivel no quiere decir que no haya movimiento. By the way, always look at my personal production. Y, por cierto, mirar siempre mi producción personal. And 2016, 2016, I started strong empecé fuerte and it went crazy. y la cosa se volvió loca. And then I started to hate the number 40. Y luego empecé a detestar el número 40. 14. You understand why? ¿Entendéis por qué le tenía tirria al 14? Because I wanted to become 15K. Porque yo no quería tener 14K, quería 15K. 13, 14, 14, 13, 14, 14, 14. Estaba, ¿veis? La secuencia 13, 14, 14, 13, 14, 13, 14. ¡Ah! And when you are 14 in rugby, it means you play on the wing. En rugby, cuando estás en el 14, quieres decir que eres el ala. And in the conversation with my main guys, Y en mis charlas con mi grupo principal, every time there would be royalties, cada vez que hablaban de regalías, they would ask, me preguntaban, you played on the wing? ¿qué? And I ¿Ala? said, again. FSL, ala. I could not wait to become 15K. Quería llegar al 15K. But I was just doing the basics, and I would just stay and remain the same and inviting everyone every single day. Pero simplemente seguía haciendo lo básico, invitando a la gente, sonrisas a diario. And one thing that's, moved our business every single time was promotions and retreats. Y algo que siempre funcionaba para poner a nuestro negocio en marcha era las promociones y los We retiros. started promoting the 5K club. Empezamos a promocionar el club de los 5K. And, I don't know if in the slides there is the year after that, but then we smashed 15K and we smashed 20K. Y no sé si en las diapositivas llego a mostrar otros años, pero llegamos a 15 y a 16. But just look at this slide, for example. Pero veamos esta diapositiva. In 2013, it was my first extravaganza. En 2013 fue mi primera In extravaganza. 2016, I was qualified president's team En 2016 me califiqué para el equipo presidente with a group of people, con un grupo de gente, with teamwork, con trabajo en equipo, with leadership, con liderazgo, with duplication, con duplicación, with engagement. con implicación. So what does it take 3 to 4 years to work so hard?
Y entonces, ¿qué es lo que hace falta para conseguir estos logros después de este trabajo duro, 4 años? It takes, it takes hard work, it takes a lot of focus, and it takes close your ears. Hace falta trabajo duro, hace falta estar muy centrado y hace falta cerrar los oídos. Close your ears on anything that doesn't help you move forward. Cerrar los oídos a todo lo que no te ayude a avanzar. Because every time you want to achieve a goal Porque cuando quieres conseguir un objetivo and you share it with others, y se lo cuentas a los demás, it's great, está muy bien. but it's the action that matters. Pero lo que importa son It's las the action that acciones. matters. Las acciones. And one thing I can say about the journey Y hay algo que puedo contar de todo este viaje. is that my belief and my faith in the company and in myself was everything. Y es que mi creencia, mi fe en la compañía y en mí mismo siempre lo ha sido todo. I'm now in cuts of 20 stones, Ahora estoy en cortes para las 20 piedras, but I'm actually a fully qualified 16 stones. pero ya estoy totalmente calificado para 16. I'll tell you a little bit more about that, guys. Those are the guys that I built my business with. Ay, es verdad. Estos chicos son la gente con la que yo he creado mi negocio. And I think that out of all the slides, this is the most important. Y creo que de todas las diapositivas, esta es la más importante. Because it's, I always say this. Porque hay algo que yo siempre digo. Show me your team, Enséñame tu equipo and I will show you your future. y yo te enseñaré tu futuro. If you don't have a team, Si no tienes equipo, you don't have a great future. For now, no vas a tener de momento un gran futuro. show me 2 or 3 people from your team, Enséñame 2 o 3 personas de tu equipo and I can tell you where you are heading to. y yo te diré hacia dónde te And then diriges. show me 5, 6, 7, Enséñame 5, And 6, then 7, 10, and then 15, 15, and then 20. 20. So does it matter when you are losing a customer? A ver, ¿importa cuando uno pierde un cliente? No. Does it matter when you are losing a member? No. ¿Importa cuando pierdes un miembro? What does it matter? ¿Qué es lo que importa? How many people are going to stick with Herbalife? Lo que importa es cuánta gente se va a quedar con Herbalife. How many people are going to stick? ¿Cuántos se van a quedar? Are you going to be the person who is going to stick? ¿Tú vas a ser el que se va a quedar? And how are you going to be the person that will help other people stick to the company? ¿Tú vas a ser el que ayude a otros a quedarse con la empresa? We have 2 jobs. Tenemos 2 We trabajos. have one job, Un trabajo which is getting customers and members. que es conseguir clientes y miembros. But the second job Pero el segundo trabajo is to be ourselves, es ser nosotros mismos. to love what we are doing, Que nos encante lo que to have a hacemos. mission, Tener una misión. to build a team, Crear equipo. to be someone on the marketplace. Ser alguien que está activo en el mercado. Don't only do job number 1. No os limitéis al trabajo número 1. It's the job number 2 that will create the job number 1. El trabajo número 2 va a ser la diferencia para el trabajo número 1. So let me give you 3 minutes to share about those guys. Así que permitidme un par de minutitos para hablaros de esta gente. And I will tell you about their goals. Me gustaría hablaros de sus objetivos. Because it was not about me, that was about them. Porque esto no soy yo, es ellos. Nico wanted to reach financial freedom. Nico quería conseguir ser independiente económicamente. So I put him close to find people with financial freedom. Así que hice que se codeara con gente que son independientes económicamente. Matthew and Lisa, they wanted to have a great lifestyle and a great couple and a family life.
Matthew y Lisa querían tener una fabulosa vida familiar, son una pareja maravillosa, querían disfrutarlo. So as soon as I could, I put him close to Stefan Graziani. Así que en cuanto pude hice que se conocieran con Stefan Graziani. Alexi wanted to be a warrior, a superhero. Alexi quiere ser un guerrero, un superhéroe. So I helped him stay close to Style and Gary. Así que hice que hablara con Style y Gary. Elo wanted to be a queen. Elo quería ser reina. So I made her stay close to Celeste Richmond. Así que hice que siguiera a Celeste Richmond. Jeremy wanted to be a superhero. Jeremy, otro superhéroe. Gary and Style. Gary y Style. Xavier, Xavier the one-man guy. es el héroe solitario. With Diana, Con Jana. to prove others they can make it. Para demostrar que pueden. It was the community that did the job. Al final es la comunidad la que They puede. needed the community to stay inspired. Ellos necesitan una comunidad que les inspire. Morgan, Morgan she wanted to be like the go-getter. es como la tía dirigida directa. So she's the payment. Es la que está allí que marcha. So it's some of the names that maybe you guys don't know. Puede haber nombres que no os suenen. What I'm saying Simplemente por is eso. that you need to know who are the guys who are doing great with this company. Es que tenéis que conocer a la gente que le va muy bien con esta compañía. If you don't know the names and you want to get something out of this one slide, Sí, si no los conocéis, si queréis quedaros con alguna idea de esta diapositiva, I recommend you to write down the names. os recomiendo que simplemente apuntéis algunos de los nombres. Because once you have a great example, Porque una vez que tienes un gran ejemplo, it can deliver a great photocopy. te puede conseguir una gran fotocopia. If you don't have a great example, Si no tienes un buen ejemplo, there is no good photocopy. no va a haber buena fotocopia. My example was Mark. Mi ejemplo fue Mark. So I stay close to Mark and Jim. Yo intento quedarme muy cerquita de Mark y Jim. I've never met once with my sponsor for 1 year. Ha habido ratos que no me he visto con mi sponsor en un año. The sponsor of my sponsor was not there. Y el sponsor de mi sponsor no The está. sponsor of the sponsor was not there. El sponsor The no sponsor está. of the sponsor was not there. El otro más arriba no está. And it was not oh miserable me. Y estaba yo pobre, solita de mí, y desdichada. Why does it always have to happen to me? Ay, es que siempre me pasa a mí. So that's Mark saying that. Vale, eso lo decía And Mark. I listened to the videos. Yo he escuchado el vídeo de Mark diciendo eso. And he said you only need you and the Herbalife events, products and marketing plan. That's all you need. Y Mark dice, es que solo hace falta tú y los eventos y los productos y el plan de marketing, ya está. Remy still doesn't really know what he wants. Remy todavía no acaba de tener claro lo que quiere. So even though he's a captain, he's slower in the process. Está en el equipo B, pero va un poquito más lento. So it's tough to give him an inspiration. Es difícil inspirarle. So I can only just help him grow and work with his team. Simplemente puedo ayudarle a seguir creciendo y trabajar con su equipo. Honorary and Stephanie, they want to be like, these guys who are going to make something happen. Honorary y Stephanie quieren ser más como este tipo de gente So they are que se les following, va a notar, que hacen que las cosas pasen. so they are following all the great couples. Así que están siguiendo muy de cerca a las grandes parejas. Simon and Anna, Simon y Anna. they want to make it. Ellos quieren lograrlo And they want to prove others they are going to make it. y quieren demostrar a la gente que pueden tener So they need the éxito. community. Necesitan una comunidad, Just like Zav and Diana. igual que Zam y Diana. Mika, Mika he wants to make it. quiere tener éxito. He's waiting. Está esperando, He's waiting on making it. esperando mientras lo consigue. We don't know what he's waiting. No tengo muy claro qué es lo que espera, But he's waiting. pero ahí está, He's esperando. going to make it. Al final lo conseguirá. Now, there is no one Viking like Mika. No Like, hay,
I think if he stands up now, like you see him from wherever you are. Creo que Mika, no hay ningún otro vikingo como Mika. Si se pone en pie, lo vais a ver desde donde estéis, porque no hay nadie que se le parezca. Okay, so he's like 2 meters high Es como 2 metros de alto and 70 centimeters wide. y 70 centimetrillos de ancho. So he needs to be his own inspiration. Tiene que ser su propia inspiración, There is no one Viking like him. porque no tenemos más vikingos como él. His Instagram is 24 Viking. Su Instagram es 24 viking. Then there is my parents. Y luego están mis padres. It's tough to work with my parents Es difícil trabajar con mis because they padres, are different than me. porque son distintos de mí. So I can only show them president's team and people who are quite older and who are just enjoying. Así que lo único que puedo hacer es mostrarles otra gente del equipo presidente que son bastante más mayores y que se lo pasan genial y tienen éxito. So they love a couple from Switzerland who are great. Les encanta una pareja de Suiza que son fantásticos. Then there is Tony and his sister Carol. Y luego Tony y su hermana Carol. And Tony is like, he wants to become a superhero. Tony también quiere ser superhéroe. So it's like style. Es como Stan, Like me. como yo. I'm kidding. No, yo no. And then there is Mike. Y luego Mike. Mike doesn't know, Mike tampoco lo tiene claro. so he's just chilling. O sea que ahí está, He's an active world team. a su aire, equipo mundial activo. But I can't spend so much time with people with not so much actions. Pero, claro, yo tampoco puedo pasar mucho rato con gente que tampoco se dedica mucho a esto. And then there is Chris. Y luego Chris. Now, because of this event in Zaragoza, Ahora, gracias a este evento de Zaragoza, understands that he needs to be the next superhero. se da cuenta de que él tiene que ser el próximo And I said to superhéroe. him, by the way, I said to him at something like, I don't know, 3 a.m. in the morning, or, you know, we had some text, and I said, you need to bet on your strengths. Y a esto de, no sé, tenían a ser las 3 de la mañana, estábamos chateando y le dije, tío, tienes que apostar por tus puntos fuertes. You're level 10, Eres nivel 10. just go and inspire more people. Va, inspira a la gente. Share what you're doing. Comparte lo que haces. Massive action. Tiene unas acciones brutales. MAP, MAP, Massive Action Plan. Massive Action Plan. Plan de acción masivo, el PAM. It's not a member activation program, it's Massive Action Plan. No es programa de activación de miembros, no. Plan de acción masiva. And the other thing is, you know when you are the MVP, you know when you are the MVP, most valuable player. Cuando eres el MVP, el Most Valuable Player, el jugador más valioso, The most amazing MVPs in Herbalife los jugadores más valiosos de Herbalife have a massive vision plan. tienen un plan de visión masivo. It's your vision who is going to take you to the next level. Es tu visión la que te va a llevar al siguiente And your nivel. action. Y tu acción. MAP plus MVP. O sea que necesitamos el PAM y ser el jugador más valioso. Massive vision plan and massive action plan. Necesitamos un plan de acción masivo y un plan de visión masiva. And then Julie, Luego, Julie. same, wants to become a queen. Lo mismo, ¿quieres ser la reina? And looking at all the different profiles of like Celeste, all the girls doing great. Y lo mismo, le presento todos los perfiles de gente como Celeste, que les va genial. So in one sentence, O sea que, en una frase, if I had one advice, si solo pudiera tener un consejo, you need to stick to success. tenéis que quedaros pegados al éxito. You need to surround yourself with greatness. Rodearos de lo más grande. You need to stick to your examples. Seguir a vuestros ejemplos. So once again, Una vez más, one day you will become the example for someone else. un día vosotros seréis el ejemplo de otra persona. So decide now to become your best example. Decidir ahora haceros el mejor ejemplo.
And if you really want to change your life, Y si de verdad queréis cambiar vuestra vida, you need to change your priorities. tenéis que cambiar vuestras I prioridades. decided to change my priorities. Yo decidí cambiar mis I prioridades. decided not to focus on rugby anymore. Decidí no centrarme más I en el decided rugby. to give up the good and go for the great. Decidí dejar de lado lo bueno para centrarme en lo mejor. And even though it's hard, Y aunque es duro, even though there will be plenty of different things along the way, y seguro que salen obstáculos por el camino. every single day with one new person, we are moving forward. Todos los días, con una persona nueva, vamos avanzando. Most people wish to happen, wish things to happen, La mayoría de la gente desean que pasen las cosas. but you can only act upon it. Lo único que podemos hacer es actuar para ello. Once again, you can have anything you want in life. Una vez más, podéis conseguir de la vida lo que queráis. If you are ready to help other people get what they want. Si estáis dispuestos a ayudar a los demás a conseguir lo que ellos quieren. Mark is number one. Mark es el número uno. And we are all mini-Mark. We are all mini-Mark. Todos somos mini-Marks. Can I share my income? ¿Puedo contar mis ingresos? Alright. So, because I decided to be the best example of myself, Pues porque decidí ser el mejor ejemplo de mí mismo. because I decided to share with every single one my mission every day, Porque decidí compartir con todo el mundo mi misión todos los días. because I use the products like my life depends on them, on it, Porque utilizo los productos como si me fuera la vida en ello. because I'm doing what most people don't, Porque hago lo que la mayoría de la gente no hace. which is in one sentence, positivity 24/7. Que en una frase es ser positivo 24 horas al día. You want to know my secret? ¿Queréis saber mi secreto? No one can stop me. No hay quien me pare. No one can stop me. No hay quien me pare. And because I give that energy to people, Y como le doy esa energía a la gente and I give them a support system where they can be inspired, y les doy un sistema de apoyo donde pueden and that, estar inspirados. and that every single month we have more people to events, Y todos los meses va más gente a los and eventos. because everything that I'm going to show you tomorrow in the two sections, Y porque todo lo que os voy a mostrar mañana en las dos secciones, with our support system, con nuestro sistema de what we apoyo, do with our lo customers, que hacemos con los what we do with clientes, our members, con nuestros what we do with miembros, our con supervisors. nuestros supervisores. It's been 3 months in a row Llevo 3 meses seguidos that the company is paying me over 85,000 euros. que la compañía me ha pagado más de 85.000 euros. And just to give you more inspiration, Y para inspirarnos un poquito más, it was over 1 million euros last year el año pasado fue más de 1 millón de euros in royalties plus production bonuses. en regalías más bonos de producción. And when I talk to poor people, Cuando hablo con la gente pobre, poor people are not people who are broke. La Poor gente people pobre who are people who are broke mentally, not la gente financially. pobre no es la gente que no tiene dinero en el bolsillo, son la gente que no tiene ideas en la cabeza. Yes, but you have to pay for the tax, right? Son los que me dicen, claro, pero tienes que pagar impuestos, ¿no? Yes, but what are you going to do with your retirement plan? Sí, pero ¿y el plan de pensiones? Yes, but if I were you, I would be careful. Sí, pero yo si fuera tú tendría cuidado. I'm like, well, okay, I will be careful. Thanks for your advice. Y yo les digo, ay, pues muchas gracias, sí, sí, tendré mucho cuidado. So, two things. My goal. Let me tell you about
os cuento. My 13th month in Herbalife, which is my Marcus Bonus Award, Mi 13 mes con Herbalife, que es cuando tuve el bono Marcus, was $73,346. fue $73.346. Next year is going to be 150, El año que viene serán and then 150.000, 300, y luego and 300, 500. y 500, because it's going to keep growing because of more presidents still qualifying. porque va a crecer, porque va a haber más equipos presidentes. The money we make in Herbalife is a reflection of how many people we impact. El dinero que ganamos con Herbalife es un reflejo de a cuánta gente llegamos. Decide to impact yourself first. Primero, decidid llegaos a vosotros mismos. Decide to be positive about yourself first. Primero, decidid ser positivos para con vosotros And mismos. then you will impact others. Y luego llegaréis a los demás. What I just said is very important. Esto es muy importante. That's how you're going to impact more people. Así es como vais a llegar a más gente. And I have a genuine love for people. Yo tengo un amor auténtico para la gente. I cannot see life as being angry, jealous, or anything like that. Para mí es que no me imagino la vida estando enfadado o aburrido o celoso, no. But only as a big travel that I need to enjoy and I need to work hard. Para mí la vida es un largo viaje que necesito disfrutar y en el que hay que trabajar mucho. Because life is not easy. La vida no es fácil. It's everyday challenge. Hay desafíos a diario. And people who have an amazing life Y la gente que tiene una vida increíble are those who are paying a high expensive rent. son los que pagan el alquiler más alto. What is a high expensive rent? ¿Qué es un alquiler What is it? alto? ¿Qué es eso? Working hard, El trabajar mucho, making sacrifices, el hacer sacrificios, putting in the work, el dejarse la piel, helping others, ayudar a los demás, being the best version of yourself. ser la mejor Don't versión, take excuses. no aceptar That excusas. is paying a high rent. Ese es el alquiler que pagamos. And if you are paying a small rent, Si pagáis poquito alquiler,